Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y guarde también a toda tu familia. Qué lindo que podamos juntos este tiempo compartir la palabra de Dios. Te animo por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, queremos empezar, Señor, este estudio y pedir, Señor, siempre la guía de tu Espíritu, mi Señor, para que nos lleves, Señor, y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a exponer fielmente tu palabra y que este tiempo, Señor, el alimento que tú, Señor, hoy estás proveyendo, Señor, sea para nutrirnos, Señor amado, para ir creciendo en ti, para ir madurando, Señor amado, y para ir poniéndolo en práctica, Señor. Que nos ayude en nuestro diario vivir, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo en este tiempo la necesidad de ir madurando, no estancarnos, no quedarnos nepios como niños espirituales, sino ir creciendo. Amén. Y la palabra del Señor nos insta a que vayamos creciendo. Amén. Dice la palabra que podamos, que este espíritu, este hombre interior, el hombre nuevo, hace mención, va fortaleciendo y se va renovando día en día. Pero de nosotros depende también ir alimentando el espíritu o ir alimentando la carne. Por eso que estos estudios, esta serie en la cual hemos titulado Creciendo en Cristo, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, en nosotros, está basado en el libro a la primera carta y también, ¿por qué no?, a la segunda carta de los Corintios, porque aquí había una iglesia que podía haber tenido todos los dones, los 9 dones del Espíritu, capacidades, operaciones del Espíritu y los 5 ministerios, pero era una iglesia muy carnal, no había amor, era una iglesia inmadura. Y por eso la necesidad de parte de Dios, que usó a su instrumento como el apóstol Pablo, para que vaya exhortando, amonestando, animando también, y animando para que puedan ellos ir creciendo. Amén. Y es lo que también en este tiempo el Señor nos anima, que vayamos creciendo, vayamos madurando. Ya no seamos niños en el modo de pensar, sí niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos ya la mente de Cristo. Romanos 8 bien claramente dice que Dios nos ha hecho con un propósito. Amén. Todas las cosas ayudan a bien, dice, y tienen un propósito, a los cuales dice, amamos a Dios, parafraseando ese pasaje de Romanos 8:28, pero sigue continuando en ese contexto diciendo que hemos sido formados y hechos, dice ahí, para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Por eso que todo lo que sucede es para que vayamos madurando y que Cristo sea formado en nosotros, ir creciendo en el Señor. Y es necesario, amén, para en nuestro diario vivir no tropezarnos con muchas dificultades, porque a veces va a haber esas dificultades, pero si somos maduros en la fe, amén, somos maduros en el Señor, pues también el Señor nos va a ayudar a que podamos también hacerle quedar bien a Él, amén. Entonces, hoy vamos a vamos a ver y entender y aprender un tema muy especial, que es la madurez en examinarnos a nosotros mismos. Como ya dijimos, y creo que ya estás entendiendo en el espíritu toda esta serie de ir creciendo, ir madurando. Esa palabra formar en el griego es modelar, es decir, que podamos nosotros ir creciendo y llegar a esa estatura de Cristo. Amén. Y habíamos puesto varios ejemplos que por factor tiempo me gustaría y te animo a que puedas escuchar también los mensajes anteriores para que también podamos ir avanzando. Amén. Es necesario que vayamos madurando. Ahora bien, perdón, en esta enseñanza de hoy me gustaría que nos probemos y nos autoexaminemos. Amén. Y en esto tiene que haber madurez. Aquí la iglesia de Corinto, vamos a verlo, que no manifestó una conducta madura, y Dios quiere que veamos esas áreas en las cuales la iglesia de Corinto quedaron ellos cortos, para que nosotros las evitemos. Por eso que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza, tanto en el Antiguo Testamento, como les decía el apóstol Pablo, también a la iglesia, como también para nosotros en este tiempo. Todo se ha escrito para nuestra enseñanza. Amén. Para que trabajemos en esas áreas, no seamos negligentes, sino trabajemos para que podamos ir creciendo. Amén. Y vamos a irnos rápidamente a nuestro texto de estudio en la primera carta a los Corintios,
capítulo 11. Vamos a leer el verso 27. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Subráyalo, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira, subraya, si nos examinásemos. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí está hablando de la cena del Señor. El tomar, dice ahí el título, la cena indignamente. Muchas veces relacionamos, es decir, en la cena del Señor, claro, está ahí el pan, está la galleta, ahí está también la copa de vino, pero en todo eso hay un poder grande, es decir, hay que saber discernir esa celebración de Dios, porque era una celebración que hacía la iglesia primitiva. Ahorita lo vamos a ir viendo, tomando en cuenta también los historiadores que también enfatizaban cómo se celebraba todo ello, pero más de una celebración, la condición en la cual tenían que estar la iglesia. Por eso que aquí hay una impartición seria. Amén. Es decir, las cosas que Dios hace siempre tienen un motivo trascendente. Dios no hace nada por perder el tiempo, y cuanto más la obra de la redención, es decir, la obra de Cristo, el cuerpo y la sangre, eso tienen un poder, un impacto en toda la humanidad y en su iglesia. Y el no discernirlo, el no practicarlo con conciencia, con la conciencia que merece, eso nos lleva a una condición que hasta puede afectar la salud y puede provocar la muerte. Claro que aquí el apóstol Pablo, su intención no es crear una atmósfera de miedo en la iglesia, ni de un legalismo hermético en la celebración de la cena. Todo lo contrario, la celebración aquí de esta cena era un ambiente festivo, familiar, donde todos los domingos practicaba la iglesia primitiva. Algunas iglesias la hacen una vez al mes, otras iglesias lo hacen una vez o cada domingo, otras la hacen una vez al año y otras que ni las hacen, y ahí hay algo muy serio, hay que también discernir y algo está pasando en el liderazgo. Pero bien, Dios no dio una instrucción que se hagan todos los domingos, sino cada vez que hagan esto, dice la palabra, háganlo en memoria de mí. Y aquí la iglesia primitiva en esta cena del Señor o en la Santa Cena se daba una oportunidad de autoexaminarse. Es decir, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi vida con mis hermanos? ¿Cómo está mi vida en el servicio? ¿Cómo estoy yo en mi corazón? ¿Y cómo estoy conmigo mismo? Aquí la iglesia aprovechaba en la oración de la consagración al comer el pan y beber el vino, porque había una oración de consagración, según los historiadores así lo enfatizan, porque hacían un pacto de consagración, donde prometían ser fieles, seguir amándose como el Señor les enseñó, seguir sirviendo en la obra del reino como el Señor les enseñó. Y pues si había un problema entre hermanos, se reconciliaban y se aprovechaba ahí de comer juntos antes de ir al ágape, es decir, antes de ir a la mesa a compartir. Es decir, ahí vemos que había una sanidad espiritual en la iglesia, había sanidad en lo emocional y un fortalecimiento de la fe y relaciones en Cristo Jesús. Porque cuando se habla de la cruz, pues ahí se veía la obra de reconciliación. Amén. Esa es la obra de la cruz, reconciliación, porque dice la palabra que fue derribada la pared intermedia de enemistad, y ahí Dios se reconcilia con el hombre y el hombre con Dios y los hombres con los hombres. Ese es el cuerpo de Cristo, una familia redimida. Eso era entonces lo que se celebraba, un tributo a eso, a la obra de Cristo. Ahora, cuando Jesucristo instituye la cena, tiene que ver con la seriedad de la relación con Dios y esa seriedad de esa relación también con los hermanos, es decir, la familia espiritual. Acuérdate cómo Cristo lava los pies a sus discípulos y les dice, ¿no?, que tienen que ser así, hacer, dice, servirse unos a otros, es decir, nadie se sienta más grande que el otro. Ahí no había discriminación.
todos son iguales en su presencia. Por eso que ahí enfatizaba cuando el Señor le lavaba los pies, y aún en la cena del Señor, eso también se enfatizaba, la importancia de servirse unos a otros, una armonía del espíritu. Por eso que el Señor escogió una casa de un padre de familia. Eso tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en el antiguo pacto se relaciona o se lo ve a Dios como el Dios de Israel, pero en el nuevo pacto se lo revela como Padre. Así Jesucristo lo revela, y si es Padre, tiene una familia que somos nosotros, amén, la iglesia. Por eso que Cristo logró eso. El Hijo le regaló al Padre su sueño de tener esa familia y relacionarse con su pueblo. Es decir, ahí había una dinámica de paternidad sana, una paternidad espiritual que se reflejaba en la iglesia, amén, que costó la sangre de Cristo, es decir, con ese precio fue pagado. Por eso que aquí Pablo decía hacerlo en memoria de Él, amén, de Cristo. Ahora bien, Pablo dice que cualquiera que participa sin discernir de qué se trata, ahí van a tener que ver las consecuencias. Por eso si nos examinásemos, dice, a nosotros mismos, no seríamos condenados, no caeríamos en semejante situación. Y aquí lo que implica, a lo que llevó a la iglesia, es que no había una autoexaminación, no se autoevaluaban. Ellos creían que caminaban bien, pero sin embargo estaban caminando mal. Por eso que en el hombre natural hay una tendencia natural lamentable, es decir, crítica en todos nosotros y que todavía está latente. Por eso que hay que someterse al Espíritu y a la palabra para que Dios eclipse al hombre viejo y se desarrolle esa personalidad de Jesucristo, es decir, el Hijo, que es el hombre nuevo, ¿no?, en nosotros. El hombre natural en su humanidad necesita un cambio de actitud y no solamente, es decir, la relación, el pecado, la caída, es decir, ahí afectó nuestra relación con Dios, afectó la relación con el prójimo, pero también afectó la relación con nosotros mismos. Ese pecado trajo esa semilla maligna de creernos que estamos bien cuando estamos mal, es decir, camuflar la realidad de nuestras vidas, y por eso hay una tendencia en nosotros en ser muy ligeros en examinar y condenar a otros, juzgar a otros. Y esa es una tendencia natural, somos muy ligeros en examinar a los demás. Y a ver, sometamos a prueba nuestro corazón. Y yo te animo, tú que estás escuchando, que puedas someter ahí a prueba tu corazón y que esta enseñanza que tú la estás escuchando, no pienses en nadie, solamente piensa en ti mismo. A ver si puedes, o a ver si puede usted hacer esto, o a ver si podemos. Porque muchas veces escuchamos un mensaje y ese rato decimos es para él, es para ella. Pero no nos autoexaminamos y decimos es para mí. Ahorita lo vamos a ver con una ejemplificación. Entonces hay una ligereza en examinar, evaluar a otros, condenarlos, y somos renuentes a ser examinados, evaluados. Y eso es triste. No nos gusta que nos evalúen, no nos gusta que nos corrijan, que nos critiquen. Y esto está en todos nosotros porque es una tendencia con la cual el Espíritu de Dios también está trabajando en nosotros. Y Jesús habló de esto porque él pudo vivir en carne, en carne propia, todo lo que estaba sucediendo en ese contexto. Ahorita lo vamos a entender. Ahora bien, existe el perfeccionismo inflexible y por otro lado un legalismo insensible. Y eso era lo que rodeaba a Jesús, es decir, en todo lo que los mensajes que él daba. Por eso que el Señor tuvo que enseñar a sus discípulos de ser sinceros primero con ellos mismos. Por eso les habló, ¿no?, que si su justicia no sobrepasaba a la de los fariseos, no iban a heredar el reino de Dios. Es decir, que Cristo esté en ellos, el nuevo nacimiento, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la justicia mayor. Ahí se estaba refiriendo el Señor. Y mira, acompáñame a Lucas, Lucas 6:37. Dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahí había una pajita en el ojo, es decir, el que quiere quitar la pajita está con una vista distorsionada por la viga que tiene, por el tronco que tiene, es decir, por su propia condición. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahí el Señor está enfatizando claramente. Y la tendencia humana es que el más imperfecto es el que más anda perfeccionando a otros. Es una tendencia, ¿verdad? Uno se da cuenta en las experiencias vividas, personas que han sido inflexibles y hostiles con ciertas conductas de otras personas, pero luego se descubre que son 3 veces peores por la viga que tenían. Por eso que Jesús tuvo que soportar todo esto a su alrededor. Ahora bien, la cruz corrige eso en la iglesia. Ya no hay, es decir, ya no hay que ser hipócritas, solamente es sincero el que se corrige a sí mismo para tener autoridad para corregir a los otros. Es decir, el primero que saca su viga para sacar la pajita del otro, pero para eso se necesita madurez, porque el inmaduro no le puedes tocar la pajita, mucho menos pues su viga, ¿verdad? Ahora bien, el legalismo insensible. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de la mujer adúltera, cuando Jesús le dice, el de vosotros que estés, dice, libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra, ¿sí o no? Todos ahí estaban con las manos llenas para matar a aquella mujer que querían ellos aplicar la ley de una manera hostil cuando ellos eran tan pecadores como aquella mujer. Bueno, algunos más que ella. Y ahí está el legalismo, que también fue confrontado y enfrentado. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 2, vamos a entender aquí algo muy interesante. Aquí está confrontando Pablo a los judaizantes. Romanos 2, 17. Dice la palabra. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, dice ahí, incircuncisión. Miren, aquí está hablando Pablo de una manera, con un lenguaje irónico, con una ironía, porque aquí Pablo también vivió eso, porque él antes estaba en ese contexto de hipocresía. Es decir, Pablo obligaba a los cristianos a maldecir a Cristo, a Jesús. Bueno, esto antes que Cristo pues se le revele, ¿no? Y que caiga la viga y las escamas de los ojos de Pablo. Y ahí todo cambió cuando hubo ese nuevo nacimiento en el apóstol Pablo. Pero miren, aquí se trata de una tendencia, de una incapacidad que Dios está luchando en nosotros. Y si nosotros creemos que somos mejores que otros, es decir, va a ser difícil la obra para el Espíritu Santo. Si no aprendemos nosotros a examinarnos a nosotros mismos, vamos a ser juzgados de una u otra manera, porque con la medida con que medimos, se nos volverá a medir. Eso lo dijo ahí el maestro. Entonces, cuando corregimos una deficiencia en alguien y tenemos esa deficiencia o algo peor, entonces tenemos ahí dos responsabilidades. Y eso pasa porque hemos juzgado sin habernos evaluado primeramente. ¿Se entiende? En la iglesia, en esa situación de la cena del Señor, según los historiadores, es decir, los ricos venían y se sentían los bendecidos, los prósperos, según ellos, porque en la cultura griega las riquezas, tener abundancia era a favor de los dioses. Y cuando llegaron a la iglesia interpretaban, como sucede también hoy en día, una bendición de Dios en base a lo material, una buena casa, un buen traje, una buena comida, la cuenta repleta de oro, de plata. Se sentían ellos mimados de Dios. Sin embargo, los pobres no tenían
es decir, qué llevar ni vestir, es decir, podían, jornaleros, esclavos. En ese entonces había también clases sociales, estaban ahí los plebeyos, los nobles, esclavos, y eso querían llevar esa estructura a la iglesia. Por eso que Pablo está enfatizando ahí la cruz, que Cristo vino a acabar con eso. Aquí ya no hay esclavo libre, es decir, clase social, bárbaro, escita, es decir, es Cristo en todos y todos somos hermanos, todos somos familia de Dios. Por eso que esto debemos entender y comprender. Pues muchos no entienden también esto hoy en día, ¿no? Se burlan de ese sacrificio de Cristo, discriminando a sus hermanos, siendo egocéntricos, y eso es lo que se veía en la iglesia de Corinto. Según la historia, estos ricos comían rápido antes que vengan los pobrecitos, porque ellos tenían su grupito, se comían su buena comida, según dicen los historiadores, que el domingo, por ejemplo, era el único día en que algunos esclavos y hermanos pobres comían comida decente, porque prácticamente pues en la iglesia la podían conseguir. Durante la semana no tenían suficiente para comer bien, pero en Corinto, en esta iglesia de Corinto, no se estaba discerniendo bien ese amor, ese ágape. Por eso que se hirió al Espíritu de Dios, se pervirtió el efecto de la cruz revelado ahí en la Santa Cena. Por eso muchos estaban debilitados, enfermos y hasta muchos también estaban muriendo porque no había una conciencia de autoevaluarse, examinarse, que haya madurez. Según un documento de un historiador, se habla que en la mesa del Señor no existían diferencias, no había discriminación, todos eran iguales, pero en la iglesia de Corinto no. Es decir, tenía que haber un amor visible alrededor de esa mesa para que también todos los que estén afuera glorifiquen al Dios y Padre, pero no había amor en esa comunidad, no había una relación de familia, por eso que no podían los de afuera ver a Dios, por eso que en Corinto se estaba pervirtiendo. Y cuando nosotros por cualquier razón también pervertimos lo sagrado, lo que tiene que ver con el amor puro de Dios, con el carácter de Dios en la iglesia, en lugar de ser nosotros instrumentos de bendición de Dios, de inspiración, de edificación, de crecimiento, de salud para nuestros hermanos, nos convertimos en tropiezo. Somos egocéntricos, discriminadores y traemos la cultura y estándar del mundo a la iglesia. Y así estamos nosotros pecando contra el cuerpo de Cristo y eso es un grave pecado. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Si nos examinásemos, no seríamos nosotros condenados. Amén. Ahora bien, imaginemos una comunidad solamente gobernada por el amor de Dios, una comunidad sin crítica, sin condenación, sin prejuicios, sin diferencia, sin discriminación, sin clasismo. A eso Cristo aspiró cuando murió en la cruz. Eso Jesús enseñó a sus discípulos cuando le lavó los pies. En Juan 13 dice que Él los amó hasta el fin y ese es el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que sea deshecha esa humana tendencia y hay que madurar para poder evaluarnos a nosotros mismos. Ahora bien, el perfeccionista y el legalista se caracterizan por una terrible inflexibilidad hacia los demás y a sí mismos también. Hay muchos que se trazan, por ejemplo, una meta y no la logran y se deprimen, se sienten mal. Los perfeccionistas cuando tienen un sueño y una circunstancia los priva, si algo se les priva, es decir, se daña totalmente su mundo. Sin embargo, el flexible entiende que eso no fue la voluntad de Dios y que algo tiene Dios mejor para mí. Ese es el flexible, es decir, es flexible con la circunstancia y eso se ve también en el trato a los demás. Ahora, si ponemos un ejemplo, si un hermano nos hace daño, es decir, hace daño a nuestros intereses, a la reputación, nosotros vamos a él y lo confrontamos. Es decir, mira lo que dijiste, es decir, me has hecho daño, no me agrada lo que hiciste. Quizá esa persona no lo hizo con intención directamente y viene esa persona y pide perdón. Importante el pedir perdón. Viene esa persona y pide perdón y pues nosotros no la vamos a hacer difícil, ¿no? Es decir, no, mira, no fue fácil para mí. No, ese rato se acepta el perdón, se perdona. Es decir, porque si uno quiere dar vueltas y vueltas, no, es decir, eso no es perdón. Ese rato se abraza y eso es madurez, es decir, olvida lo que pasó. Pero para que haya eso, se necesita madurez. Pero cuando no hay eso es porque todavía hay inmadurez. Es decir, podamos comprender todo esto. Por eso ahí vemos la tendencia humana, es decir, la naturaleza caída, que todavía está latente en el hombre viejo y debemos vestirnos con el hombre nuevo. Amén.
Muy bien. Ahora bien, la falta de autoexamen o de examinarnos a nosotros mismos es señal de inmadurez. Cuando a alguien le cuesta autoevaluarse antes de atacar o corregir a otro, es decir, es ligero primero en juzgar a otros, no le gusta ser evaluado, es señal de que es inmaduro. Por ejemplo, si nos vamos a Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esa palabra espirituales habla de madurez, alguien que está apto para enseñar. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, dice ahí, tentado. Notemos acá, dice ahí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso es madurez, es decir, el espiritual antes de corregir a alguien se considera a sí mismo para ir en un espíritu de amor y restauración. Por eso que primero hay que quitarse las sandalias de los pies, si vale como ilustración lo que hizo Moisés. Amén. No es que ahora no es que yo soy espiritual, yo lo sé todo y ahora yo tengo que ir a corregir porque lamentablemente a veces hay personas que tienen ese ministerio de corregir, han confundido el don de exhortación con corrección. Es decir, quieren corregir a todo el mundo. Son los que miran el pelito en la leche, miran el pelito en la leche, en el vaso, en la sopa, en la olla, en todo lado, cuando ellos están llenos de pelos. Es decir, con todo respeto, es decir, notemos, tiene que haber en esto madurez. Ahora aquí una pregunta se levanta. ¿Bajo cuál estándar nos autoexaminamos? ¿Quién pone el estándar en nuestra examinación? Y esto es fundamental. Si nos evaluamos de acuerdo a nuestros estándares, siempre vamos a estar bien, ¿sí o no? Si yo me evalúo de acuerdo a lo que yo creo que estoy bien, entonces siempre voy a estar bien, porque la mayoría de la gente no están equivocados, entre comillas, es decir, se evalúan de acuerdo a sus propios estándares, no con el de Dios. Pero un cristiano, hijo de Dios, un cristiano maduro, jamás se va a autoexaminar siguiendo sus propios estándares, no confía en su propia prudencia, sino que va a abrir su corazón a la palabra y se va a someter a lo que Dios dice, es decir, al estándar divino. Amén. Y notemos aquí un claro ejemplo. Vamos por favor al libro de Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera Samuel 12. Muy bien conoces tú este pasaje. Es decir, sabemos lo que pasó con David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error muy grande, muy grave, que hasta hoy en día y hasta que Cristo venga, pues ha permanecido como una mancha, un punto negro en esta excelente carrera del rey David, que es el caso de Betsabé. Primera de Samuel 12. Leamos solamente los 5 versículos primeros. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo a cuanto habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, ah, Primera de Samuel 12. Amén. Vamos a ir buscando. Amén. En 2 Samuel, perdón. Dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Notemos acá, vino a David palabra de Dios para llevar a David a una autorreflexión. David estaba ahí viviendo normal, mató a aquel hombre, al esposo de Betsabé, se acostó con su mujer, actuaba normal, había escondido el pecado, es decir, estaba oculto, seguía haciendo todo como si nada hubiera pasado, seguía adorando, pero en su vida íntima no estaba bien David. Por eso que Dios le manda esa palabra a través del profeta e inmediatamente esa palabra, es decir, le confronta a David y David se enciende y lo que él dice, eso merece la muerte. Miren, el verso 6 que dice,
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y esa es la tendencia normal humana. Ligero para condenar, para juzgar a otros. Ahí dice la palabra, tiene que pagar con 4 tantos. Es decir, se da cuenta que él, el que está peor, es el que más condena. Miren, la respuesta del profeta fue, tú eres ese hombre. Lee todo el pasaje, por favor. Ahora imaginémonos, después, más adelante le dice el profeta cómo Dios había sentido con todo eso. Pero en el verso 13, me gusta esto, dice la palabra, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No, dice ahí, morirás. Ahí David ahora está entrando a una nueva dimensión, cuando fue confrontado con el estándar de Dios. Vemos que en todo esto David todavía era inmaduro, tenía una posición, podía tener liderazgo, tenía éxito en su carrera militar o en su carrera profesional, pero David todavía era un hombre inmaduro. Examinémonos a nosotros mismos. Y una vez más, probemos nuestro corazón y deja de pensar en tal, en cual, en fulano, en sutano, en perengano, no. Pensemos en nosotros mismos, porque vamos a ver que la palabra primero es para nosotros. Amén. Entonces, una mujer, un varón, son verdaderamente maduros cuando son capaces de reconocer sus propios errores sin que alguien tenga que acusarlo o presionarlo. Por eso que en nuestra intimidad uno ahí se tiene que encerrar con Dios. Te miras al espejo de la palabra y decimos, estoy mal. Ayúdame, Padre. ¿Podemos nosotros hacer eso? Es decir, no estamos peleando con otros, echándole la culpa, condenando a otros, sino que uno se está examinando en la intimidad con Dios. Pero todavía David aquí vemos que no había llegado a autoevaluarse. Notemos en el Salmo 32 que no solamente el Salmo 51 es producto de esta situación, sino que el Salmo 32 es muy especial. Notemos, dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notemos acá, el único pecado que Dios no perdona es el que no se admite. Por eso que debemos nosotros confesar nuestro pecado, apartarnos de él y alcanzaremos misericordia. Pero el que no reconoce, el que no pide perdón, nunca va a prosperar. Y uno puede decir, no, el pecado que Dios no perdona es el pecado imperdonable. Sí, pero alguien que es nacido de nuevo nunca va a cometer el pecado imperdonable, para que lo puedas tomar en cuenta. Y bueno, también es otro tema, ¿no? Pero notemos acá, el manto tenía David, tenía la corona, bueno, vivía su vida normal, igual iba a las reuniones, pero en su vida íntima estaba destruido. Por eso que en este salmo refleja cómo empapaba su cama con lágrimas porque estaba mal. Y ahí hay que hacer un alto también. Necesitamos un tiempo donde debemos autoevaluarnos, dejar de un lado el activismo, dejar a un lado lo que estamos haciendo y autoevaluarnos. ¿Estoy caminando bien? Y no poner tu propio estándar o el del mundo, sino el de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos confronta, como lo hizo Natán de parte de Dios para con David. Y ahí recién se autoexaminó. Ahí vemos el rey David. Amén. Entonces, debemos meternos para con Dios. En el Salmo 139 vemos, ¿no? Cuando el David le dice, examíname, oh Dios, mírame si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es decir, notamos ahí que David también iba ya madurando, se sometió a los estándares de Dios, no a sus propios estándares. Por eso que cuando nosotros nos sometemos a nuestros propios estándares, vamos a ser livianos e indulgentes también con uno mismo, porque es la tendencia que tenemos. Somos indulgentes. Ahora bien, cuando tenemos un corazón sincero, nos vamos a abrir a la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y nos humillamos también ante lo que Dios dice, y ahí ya no somos indulgentes. Confesamos tal cual. Y si uno se aparta y pide perdón a quien tiene que pedir perdón, pues el problema pues se soluciona, ¿sí? Pero el problema es que nosotros, la mayoría,
tenemos pues nuestros propios estándares y esos estándares, déjame decirte, son satánicos, ¿sí? Es tan perversa que desechamos la palabra de Dios, desechamos al que habla, no queremos oír, es decir, solamente queremos oír lo que nos gusta, pero no queremos oír lo que nos molesta. Y así es esta generación que no quiere escuchar la corrección, una generación de cristal, vemos en los jóvenes o en las escuelas, con todo lo que se quiere también instruir con sistemas y tanta cosa. Es decir, queremos que todos nos digan que estamos bien, que nos hagan sentir bien, nos den palmaditas ahí en la espalda. Eso queremos y no queremos la corrección que nos sana, que nos hace bien, es decir, que nos cura, que nos restaura, que nos alinea con Dios y nos alinea con el prójimo. Amén. Lo que el Señor aquí nos enseña es que podamos nosotros ser personas sinceras y auténticas con Dios, pero lamentablemente preferimos la hipocresía. Aquí vemos que cómo David fue confrontado con el estándar de Dios y es decir, el primer objetivo del primer objetivo de la palabra de Dios es nuestro propio corazón, es decir, no es mi esposa, no es mis hijos, los vecinos, no, primero es mi corazón. El propósito cuando la palabra te va exhortando. Pero la tendencia del hombre caído, siempre decimos, es para tal, es para fulanito, es para la esposa, cuando escuchas un mensaje o están ahí compartiendo, le estás codeando a ella o a él, le estás mirando chueco, le estás mirando chueco. Es como aquella ilustración de una viejita que estaba en las reuniones y cuando predicaba el pastor decía, wow, esa palabra es para él, esa palabra es para ella, wow, mira, justo esa palabra es para tal, pero nunca era para esa persona. Hasta que un día, pues, predicó el pastor y no había nadie en la iglesia. Bueno, la viejita solita, y cuando predica el pastor, y ella dice, wow, qué palabra tan fuerte. Si hubiera venido tal, qué pena que no vinieron nadie. Pues mira, cuando alguien cree que está andando bien y que la palabra nunca va a ser para esa persona, y solamente apunta y es ligero para juzgar y condenar a otros y decir, no, eso es para tal. Lamentablemente es la naturaleza caída, ¿verdad? Entonces debemos nosotros también en ese sentido ir madurando, ¿sí? Ir creciendo. Ahora bien, digamos, entonces ahí le dice Natán, ¿verdad? David, tú eres ese hombre. Y ahí vemos que David, ¿qué hizo? Se humilló, se humilló. Mira, si vamos a Hebreos 4.12, acompáñame por favor, Hebreos 4.12. Hebreos 4.12, dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones, dice ahí, del corazón. El objetivo de una palabra de Dios es mi propio corazón, no es para otro. Yo debo aplicarla primero para mí, es decir, tengo que ser yo responsable. Amén. Y a veces como pastores sabemos que no es fácil. Uno piensa que es fácil hacer un sermón, pero siempre te confronta a ti primero. Siempre nos confronta a nosotros mismos. Porque a veces hay enseñanzas que ni las compartimos. ¿Por qué? Porque no estamos aptos para poder predicarlo. Porque primero hay que vivirlo. Amén. Y estamos tratando, luchando. Amén. Estamos lejos de ser perfectos, pero nos esforzamos en dar la medida. Entonces la palabra, dice ahí, es viva y eficaz. Hasta partir el alma y discierne, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que lo primero que persigue la palabra es tu propio corazón. En el devocional que haces, en la lectura bíblica que tú haces todos los días, cuando escuchas la predicación, Dios te quiere hablar a ti. Eso Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro estaba más preocupado por lo que Juan no iba a morir. Jesús le dijo, no, si yo quiero que éste se quede y no vea muerte. Y Jesús le dice a Pedro, ¿y qué a ti? Le dice. En otras palabras, ocúpate en ti, en seguirme, sígueme tú. Por eso que a veces pensamos en otros y no en uno mismo. Miren Santiago 1:23, dice la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, dice ahí, tu rostro natural. La palabra de Dios es tu espejo. En ese espejo nos miramos y somos transformados.
Cuando te miras al espejo no sale tu esposa, no sale tus hijos, no salen tus padres, solamente estás tú. Ahí se, ahí se ve pues si estás despeinado, despeinada, si se te ven tus arrugas y todo. Es decir, el espejo nunca va a mentir. Una palabra de Dios es para cambiarte a ti, no es para que tú cambies a la palabra, no hacer hablar a la palabra, sino que la palabra de Dios hable para confrontarte a ti. Por eso que el que se mira al espejo es alguien que es maduro. Mira, primera de Juan 3:19, si me acompañas. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza, dice ahí, tenemos en Dios. Es decir, tu propio corazón te puede decir quizá lo que tú quieres oír. Pero dice Jeremías que es engañoso, está en Jeremías 17, si no me equivoco, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién, dice ahí, lo conocerá? Dios es el que escudriña. Lee ese capítulo de Jeremías 17. Dice, Dios es el que escudriña la mente y el espíritu. Por eso que hay que buscar la palabra de Dios, no el corazón humano. Amén. Entonces, dice ahí, para que nosotros podamos evaluarnos, no conforme a nuestros propios estándares, sino conforme al corazón de Dios, alinearnos al corazón de Dios, alinearnos a Él. Por eso mayor que mi corazón, dice, es Dios. Quien te va a decir siempre la verdad y te va a restaurar es Dios, su palabra. Y no hay que tener miedo a la palabra, es decir, de ser confrontados. Por eso hay que evaluarnos a la luz estándar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre limpiará primero la vasija que se propone usar. Si Dios te va a mostrar, pues, que le saques la pajita a un hermano, te va a señalar primero la viga que tienes en tu propio ojo. Practica primero, es decir, lo que tú estás aprendiendo. Por eso que esto le dijo Dios a Moisés. Es decir, veamos en ese caso cuando casi Dios dice sale ante Moisés y lo mata. ¿Por qué? Porque todo el mundo se estaba circuncidando, pero menos sus hijos. Y Séfora agarró, dice ahí, no, un cuchillo y le partió ahí el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de su esposo y le dijo, ahora me eres esposo por sangre. Y ahí siguió y siguió avanzando Moisés y ahí se abrieron las puertas también. Es decir, ¿qué habrá pasado con Moisés? Que él decía que se había que se circuncidar porque era el pacto en ese entonces, que ahora ya en Cristo decimos, que dice la palabra, ¿no? Que ya la verdadera circuncisión, pues somos los que estamos en Cristo. Amén, lo espiritual, ya no lo físico. Pero en ese entonces, en ese antiguo pacto, notemos qué pasó con Moisés, que él no ponía en práctica primero lo que había aprendido. Y esto lo vemos también en el caso de la iglesia también, cuando Pablo también está ahí confrontando y dando recomendaciones también a la iglesia, por ejemplo, en Mileto. Él les encarga a la iglesia y les dice, tengan cuidado vosotros mismos y de la iglesia y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto, que él ha comprado con su propia sangre. Es decir, tengan cuidado primero de ustedes mismos para cuidar de la iglesia. No nos cuidamos a nosotros mismos muchas veces y queremos cuidar del rebaño. Por eso a Timoteo le decía Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que nosotros debemos madurar, es decir, debemos nosotros corregirnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos. Amén. Bajo el criterio de Dios, por su palabra. ¿Cómo se estaba tratando algo tan sagrado como la cena del Señor en la iglesia de Corinto? Es decir, se estaba dañando el ágape santo, es decir, ese tiempo de compartimiento. Pensaban ellos que estaban bien. Y vemos después en Romanos 12 la consagración, ¿verdad? Es decir, de que no tengamos un alto concepto del que debemos nosotros tener, es decir, seamos humildes, reconocer dónde he fallado, de que soy imperfecto y debo depender de la gracia de Dios también, al igual que mi hermano. Pero con la iglesia de Corinto funcionaron mal en el servicio, manejaron mal los dones, la iglesia era un desorden y respetaron la autoridad, se entregaron a las pasiones, no eran suficientemente maduros para autoevaluarse y decir, estamos mal, no está bien lo que estoy haciendo. Por eso que es imposible tratar bien con Dios, con los hermanos, con las cosas sagradas cuando no hay madurez. Por eso debemos ser maduros. El Espíritu Santo no opera desde nuestra hipocresía. El Espíritu Santo va a operar desde nuestra franqueza, sinceridad, transparencia, honestidad.
No nos exige que seamos perfectos ya no más, pero sí quiere el Señor que nos vayamos sometiendo al perfeccionamiento progresivo de Cristo. Amén. Entonces, cuando somos maduros, todo juicio, toda crítica empieza por mí mismo. Cuando soy maduro espiritualmente, primero me critico a mí primero. Y si veo pues que mi hermano está cometiendo un fallo, antes de ir a corregir, debo ir a Dios y decir, Señor, ¿estoy haciendo yo también lo mismo? O quizá peor que eso. Pues cuando corrijo, entonces voy en autoridad del Espíritu y en amor, porque me he considerado a mí mismo. No, no es arreglar cuando yo estoy desarreglado. Todo juicio empieza por casa. Si no empezamos por nosotros mismos, estamos descalificados para corregir a otros. Amén. Toda solución verdadera empieza en un corazón verdadero. Debemos llevar la imagen de Cristo. El Señor quiere que seamos como el Padre, así como vuestro Padre es perfecto. Así sea también nuestra forma de vivir. Amén. Y vayamos en ese progresivo crecimiento. Amén. En Cristo. Es necesario que nos autoevaluemos, que nos examinemos. David comprendió, mira, tantos años y después empezó a madurar. Puedes tener muchos años también o tenemos años en la vida cristiana, una posición, un liderazgo, un manto de autoridad y todo ello, pero muchas veces seguimos inmaduros. El Señor quiere que vayamos creciendo, amén, pero no seamos ligeros en poder juzgar y condenar a otros. Y lamentablemente caemos como cayeron ahí los judaizantes en Romanos 2 y Pablo era uno de ellos antes de conocer a Cristo, pero después de conocer a Cristo entendió yo ya no debo vivir hipócritamente, yo debo autoexaminarme, porque es por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Oremos. Dios amado, gracias por tu palabra y por este tiempo. Te encomendamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor amado, a ser sinceros con nosotros mismos, contigo, Señor, primeramente, y autoevaluarnos y autoexaminarnos, y que cada palabra, Señor, que escuchamos y que tú nos las das, Señor amado, ayúdanos, Señor, a evaluarnos nosotros primero, mi Dios, porque, Señor, la vasija que tú quieres usar, primero es la que tienes que también limpiar, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder, Señor amado, mi Dios, recibir la amonestación, la corrección, y que no haya hipocresía, no haya una inmadurez, Señor amado, y no recibir las correcciones, Dios. Necesitamos ir creciendo para agradarte más, Señor. Ayúdanos, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.